Ahora continuamos con la región nasal y esta es una región un poco más breve. Vamos a hablar primero de su definición. Es la parte más superior del tracto respiratorio y tiene las siguientes funciones. Primero sirve de barrera mecánica para las partículas, además que humidifica y calienta el aire inspirado. También funciona como caja de resonancia para la voz y participa en el sentido del olfato. Su otro nombre es nariz, fosas o cavidades nasales. Y su situación, ¿dónde está la región nasal? La región nasal está excavada en el macizo facial, como se puede ver aquí, inferior a a la cavidad craneal, superior a la cavidad oral y medial a las cavidades orbitarias. Entonces aquí podemos ver que está debajo de la cavidad craneal, superior a la cavidad oral, medial a las cavidades orbitarias. Su forma es la de espacios alargados en forma de cuña con base inferior. Y puedes ver aquí un esquema que te muestra el paladar duro. Hacia arriba encuentras las regiones nasales, derecha e izquierda, y ambas están separadas. Bueno, ahí puedes ver dos orificios. El orificio anterior de la región nasal, que es la narina, las dos narinas, y hacia atrás ves las coanas. Y puedes ver aquí el tabique nasal, de morado. Además ves unas estructuras óseas que están cubiertas de mucosa y tienen forma como de remolinos que se llaman cornetes. Entonces, la región nasal ya hablamos de su situación, su forma y ahora la división. Así como hablamos que la región bucal está dividida por las arcadas gingivodentales en dos partes, un vestíbulo y una cavidad propiamente dicha, la región nasal es algo similar. Tienes una nariz, la región nasal se divide en una nariz y las cavidades nasales, que a su vez tienen tres regiones. La nariz es externa, la pirámide nasal es externa, mientras que las cavidades nasales son de forma interna y tienen tres regiones. El vestíbulo nasal, la región respiratoria, que se ubica, que es toda esta parte azul hasta la mitad del segundo cornete, la región respiratoria, y la región olfativa, que es la parte de rojo, y que va desde la mitad del segundo cornete o del cornete medio hasta el techo. La región respiratoria está tapizada por mucosa nasal o pituitaria. Y vamos a ver los siguientes subtemas. Nariz. Vestíbulo no vamos a hablar, simplemente mencionar. Luego, las paredes, pared inferior o piso de la región nasal, la pared superior, la pared medial y la pared lateral. Luego tienes las aberturas, vasos y nervios, que esta vez vamos, por el motivo que ya expliqué, vamos a pasar de estos, y los senos paranasales, que son cavidades anexas a las cavidades nasales. También algo de aplicación clínica entre toda la anatomía que vamos a dar. Y empezamos con la nariz. La nariz es una gran prominencia, par y media, y tiene forma como un tejadillo sobre la entrada de las cavidades nasales. También se llama pirámide nasal, y vamos a describir su morfología. Aquí tenemos un rostro y le hacemos acercamiento y podemos ver que su forma es la de una pirámide triangular, es decir, su base es un triángulo. Su eje mayor se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y puedes ver que tiene tres caras. Es una pirámide triangular, entonces tiene tres caras y una base. Tiene dos caras laterales, que las ves aquí, que son móviles en la mitad inferior y son blandas. ¿Ya? En la mitad inferior de las caras laterales de la nariz están las alas de la nariz, son móviles. Cuando estas alas de la nariz aumentan mucho, o sea, se mueven mucho, vas a ver algo que se llama aleteo nasal. Aleteo nasal, que es un signo de, puede indicarte insuficiencia respiratoria o simplemente que el paciente tiene dificultad para respirar y que ya es notoria a este nivel. O sea, ya no es una dificultad para respirar que sea leve, sino ya es algo más, moderada, grave. Entonces puedes ver aquí a la de la nariz, la porción móvil de la cara lateral de la pirámide nasal. Ahí está el ala. Y puedes ver también, bueno, realmente aquí no se ve, pero existe una cara posterior que son dos canales largos y profundos, que es una cara posterior de la pirámide nasal. Tiene tres bordes, dos bordes laterales, que están aquí, y un borde anterior. Los bordes laterales forman un surco con la cara
y este se divide en tres partes. Los bordes laterales de la nariz forman un surco. Tienes un surco nasopalpebral en la parte superior, nasopalpebral, o sea, nariz y párpado, un surco nasogeniano, nariz y la región geniana, o sea, la mejilla, nasogeniano, y un surco nasolabial, que ya lo conoces, ya lo viste en la región bucal. Entonces tienes surco nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial, que son líneas de expresión y además estas se acentúan en, con la edad y pueden servir para, por ejemplo, cuantificar la edad a lectoscopía, o sea, a la simple vista. Entonces estos surcos nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. Luego tienes la cara, perdón, el borde anterior de la nariz está formado por el dorso, es el dorso de la nariz. Ahí está el dorso, se dirige hacia abajo y hacia adelante y es variable y además termina en forma de punta. Esta terminación del dorso de la nariz se llama punta o lóbulo. Lóbulo. Este punta o lóbulo y también el dorso de la nariz van a determinar varias formas, de hecho, tantas formas que simplificarlo en cuatro pues no es lo mejor, pero de forma clásica se describen cuatro formas de nariz. La nariz recta, puedes ver ahí el dorso, es rectilíneo. La nariz aguileña, que es un dorso convexo. Respingada, que es un dorso cóncavo. Y la nariz griega, que no es una nariz real, sino que es la que se encuentra en las esculturas griegas. ¿Ya? Luego tienes el vértice de la nariz, que está en la parte superior, también se llama raíz de la nariz, y esta se relaciona con el espacio interciliar, que está un poco por arriba, que es el espacio entre las cejas. Es una depresión profunda y se separa de la región frontal. Y luego está la base de la nariz, que es un triángulo, y la base va a tener en la línea media la separación a la entrada de las dos cavidades nasales, que se llama subtabique o columela. Columela es un nombre más común, subtabique es un nombre más clásico, columela, y a los lados a los lados de la columela encuentras los orificios inferiores de la nariz o narinas, también llamados fosas nasales, sin embargo que te darás cuenta que las fosas es todo lo que está dentro y estas son las narinas nada más, narinas. Ahora, en plano o constitución anatómica de la nariz tenemos lo siguiente. El esqueleto, que está formado por los huesos nasales, que son estos huesos cuadriláteros, el hueso maxilar con su apófisis frontal, y el etmoides con la lámina perpendicular del etmoides, también el hueso frontal con su espina nasal, que está profundo aquí, el cartílago del tabique, que también forma parte, en la línea media, forma parte de la nariz, los cartílagos laterales, que son estos cartílagos triangulares, actualmente se consideran como apófisis laterales del cartílago del tabique. También están los cartílagos alares, cartílago alar mayor, con su forma de U, cartílago alar mayor y cartílago alar menor. También hay cartílagos accesorios pequeños que tienen varios nombres. Aquí solo mencionamos que son cartílagos accesorios. Aquí explicamos un poco más. Por ejemplo, el cartílago alar mayor puedes ver que tiene vista inferiormente, tiene forma de U. Tiene un pilar medial y un pilar lateral. ¿Ya? Y también puedes ver aquí en esta vista inferior el cartílago del tabique. Ves una membrana fibrosa que va a completar el ala de la nariz. Y aquí vamos a ver, en huesos, vamos a ver el tabique nasal. Fíjate, puedes ver aquí a la espina nasal del hueso frontal, que se articula con el hueso nasal, también contribuyendo está la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago del tabique. También ves el cartílago alar mayor. En los vasos y nervios de la nariz, puedes ver que aquí está la arteria dorsal de la nariz, arteria dorsal de la nariz, o arteria nasal externa, o simplemente arteria nasal. ¿Ya? Esta arteria dorsal de la nariz es una rama de la arteria oftálmica, que viene de dentro, viene de la órbita, de la región orbitaria. ¿Ya? Puedes ver que una arteria que viene desde dentro, inclusive esa arteria oftálmica está dentro de la cavidad craneal, luego entra a la órbita y luego sus ramas salen, como la arteria dorsal de la nariz. También puedes ver la arteria nasal lateral que se forma de la arteria facial. La arteria angular también contribuye a irrigar la nariz. Y el drenaje venoso está a cargo de la vena angular y la vena facial.
La inervación sensitiva de la piel de la nariz está a cargo del nervio nasal externo, que es ramo del nervio oftálmico, del nervio nasal interno también, ramo del nervio oftálmico, y el nervio infraorbitario, que es ramo del quinto dos, ese ramo terminal, el último ramo del quinto dos, o sea, del nervio maxilar. Ahora, respecto a la pared inferior de la nariz, podemos ver lo siguiente. La pared inferior es un canal cóncavo, es oblicuo hacia abajo y hacia atrás, y está formado por el paladar duro y también parte del paladar blando. Ahí está. Esta es una foto de una muestra donde está rota la parte superior de la nariz, pero sirve para ver que la pared inferior está formada por los dos huesos. Aquí está el maxilar y atrás el palatino. Y ves que en el maxilar, en su parte anterior, puedes ver el conducto incisivo, que es por donde pasa el nervio incisivo o naso palatino. Y este conducto está uno a cada lado, igual que en el dibujo. Pero en el paladar duro, o sea, a nivel de la boca, de la cavidad oral, ya estos dos conductos se unen y forman un solo conducto. La pared superior de la cavidad nasal, de la región nasal, es también un canal estrecho, cóncavo, y en la parte central está formado por el etmoides. Luego se inclina adelante, donde está formado también por el hueso frontal, esta es la espina nasal, y hacia atrás, formado por el cuerpo del esfenoides. Ahí está. Este techo o pared superior de la región nasal está atravesado por los 20 filetes a cada lado, está atravesado por 20 filetes que forman el nervio olfatorio, 20 filetes nerviosos que forman el nervio craneal uno o nervio olfatorio, que sube y llega a la cavidad craneal. Entonces, esos filetes van a atravesar la lámina cribosa del etmoides. Ahora, en la pared medial vamos a ver lo siguiente. El tabique. El tabique, es una pared vertical y está formada por dos huesos y un cartílago. Dos huesos y un cartílago. La lámina perpendicular del etmoides por arriba, que es cuadrilátera, lámina perpendicular del etmoides. Por abajo y atrás está el vómer y adelante está el cartílago del tabique. Aquí lo ves cubierto de mucosa y puedes ver que es liso, es una mucosa lisa. Y en la parte anterior del tabique vas a encontrar la mancha vascular, que es una zona que está bien irrigada en el tabique, bien irrigada, y además es susceptible a hemorragias leves, pequeñas, pero son relativamente frecuentes. Entonces es la mancha vascular debida a la presencia del plexo de Kieselbach o Kieselbach, que se encuentra a este nivel. Aquí puedes ver la desviación del tabique, se diagnostica de esta forma, observándolo exteriormente a través de la narina. Puedes ver un abombamiento a nivel del tabique. Y aquí está un corte. Y la epistaxis anterior, que es la hemorragia de nivel nasal, la hemorragia de origen nasal, y se originan a nivel del tabique en la parte anterior. Entonces la epistaxis anterior forma el 90% del sangrado de origen nasal y es la menos grave, sin embargo. Se puede curar, se puede solucionar simplemente tapándolo con un algodón, con el dedo, a veces cauterizándolo. Y ahora la pared lateral de la cavidad nasal, que esta es oblicua hacia abajo y hacia lateral. Entonces, mientras que la medial es vertical, la lateral es oblicua. Y aquí vas a encontrar más estructuras. Mira, esto es a nivel óseo. Puedes ver que la pared lateral está formada por el hueso etmoides de morado, el hueso cornete nasal inferior, el lagrimal, el maxilar aquí de rosado, el palatino y la lámina medial de la apófisis pterigoides del esfenoides, o sea, esfenoides. Pero vamos a ver, mira, eso es lo que te he comentado. Ahí está, el lagrimal es parte de la pared lateral, el etmoides con su cornete nasal superior y su cornete nasal medio, cornete superior y medio, el cornete inferior que es hueso independiente, la apófisis frontal del hueso maxilar, y en la parte superior se encuentra el ager nasi, también la lámina perpendicular del palatino y la lámina medial de la apófisis de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Entonces, estos huesos forman a la pared lateral. Si aquí rompemos el cornete medio, vas a poder ver dos estructuras que también son del etmoides. Una formación que se dirige oblicua hacia abajo y hacia atrás, que se llama
la apófisis unciforme porque tiene forma de gancho. Y detrás de la unciforme encuentras una elevación redondeada que se llama la bula o ampolla, o bula etmoidal. Y entre ambos encuentras un surco que se llama hiato semilunar. Ahora, además vas a encontrar orificios. A nivel del hueso encuentras orificios. Por ejemplo, a nivel de hiato semilunar están las aberturas de las celdillas etmoidales anteriores, que son cavidades dentro del hueso etmoides. Celdillas etmoidales anteriores, a nivel del hiato semilunar. A nivel de la bula encuentras la abertura de las celdillas etmoidales medias, y por arriba ya estos dos aberturas están a nivel debajo del cornete medio, como puedes ver, debajo del cornete medio. Pero debajo del cornete superior encuentras otros orificios. Son las aberturas de las celdillas etmoidales posteriores. O sea, debajo del cornete medio, celdillas etmoidales anterior y media. Debajo del cornete superior, celdillas etmoidales posteriores. Aquí ves el mismo esquema que ya te mostré al inicio, pero vamos a hacerle un corte. Le hacemos un corte y podemos ver aquí lo siguiente. Mira, antes de hacer el corte, mira. En la pared lateral existen tres salientes curvadas de hueso que se llaman cornetes. Tres salientes curvadas de hueso que se llaman cornetes o turbinas, o conchas nasales también se llaman, y se cuentan de abajo hacia arriba. Entonces tienes cornete nasal inferior, medio y superior, o primer, segundo y tercer cornete. El medio es el segundo. Y tienen sus partes. La parte anterior es la cabeza, la parte media es el cuerpo y la parte posterior, o sea, de atrás es la cola. Estas, estas salientes de hueso, salientes curvadas de hueso, aumentan la superficie de contacto entre la pared y el aire, y entonces van a tener la función de, como decir, que el aire rebote con la cavidad nasal, se limpie y se caliente. Estos cornetes forman cuatro canales aéreos, que se llaman los meatos. Hacemos el corte, el respectivo corte en sentido coronal, y podemos ver aquí los cornetes. Ahí está el tabique, tenemos tres meatos. Debajo de cada cornete está su respectivo meato. Debajo del cornete superior, meato superior. Del cornete medio, meato medio. Y del cornete inferior, meato inferior. Como se cuentan de abajo hacia arriba, tienes el primer, segundo y tercer meato. Pero si cada meato está debajo de su cornete, por encima del cornete superior hay otro espacio que se llama receso esfenoetmoidal. Esfenoetmoidal. Receso esfenoetmoidal porque se forma entre el etmoides y el cuerpo del esfenoides. Y en estos meatos se abren conductos de las cavidades anexas, o sea, de los senos paranasales, de la región orbitaria, que por ejemplo las lágrimas vienen de la órbita y acaban aquí en la nariz, bueno, en las cavidades nasales, en el meato inferior, y de esta forma. Entonces, aquí puedes ver, ya cubierto por mucosa, la pared lateral, y nuevamente levantamos al cornete medio. O en el néter lo he dibujado roto, pero como aquí está cubierto por mucosa, pues cuando ustedes vayan al anfiteatro van a ver que esto está levantado, simplemente no está cortado el cornete medio, ¿ya? Y aquí puedes observar los meatos. Entonces, mira, a nivel de receso esfenoetmoidal, encuentras, o sea, por encima del cornete superior, que es este, que es el más pequeño, por encima del cornete superior, encuentras la abertura del seno esfenoidal. Abertura del seno esfenoidal. Aquí ves un alambre, o una sonda, bueno, es un alambre atravesando esta abertura, seno esfenoidal. Luego, a nivel del meato superior, encuentras la abertura de las celdillas etmoidales posteriores. Posteriores. Y a nivel del meato medio están la mayoría de orificios. Mira, a nivel del hiato semilunar, encuentras arriba el orificio de conducto frontonasal. Conducto frontonasal. En la parte media del hiato semilunar encuentras el orificio de las celdillas etmoidales anteriores, y en la parte de la bula etmoidal, el orificio de las celdillas etmoidales medias. Medias. Luego, a nivel de la parte inferior del hiato semilunar encuentras la abertura del seno maxilar.
Por último, en el meato inferior vas a encontrar el orificio del conducto nasolagrimal. Nasolagrimal o lacrimonasal. ¿Por qué lacrimonasal? Porque aquí desembocan las lágrimas que provienen desde la órbita, que provienen del conducto del saco lagrimal, van a terminar aquí las lágrimas en el meato inferior. Como puedes ver, el meato inferior solo tiene un agujero, y está separado del resto de los agujeros. Mientras que por todos estos agujeritos del meato medio baja moco, porque están conectados con los senos paranasales que contienen aire y moco. Ya, en el meato medio desemboca moco. En el meato inferior solo desembocan lágrimas, lágrimas. Y ahora pasamos a la parte de aberturas. Aquí vamos a hablar de las aberturas óseas de la región nasal. Vemos un cráneo en su vista anterior y puedes ver la abertura piriforme por su forma de pera. Entonces está formada por el borde inferior de los huesos nasales, por la apófisis frontal del maxilar y también por el nacio, que es la espina nasal anterior, forman la abertura piriforme. La abertura posterior son las coanas. Una coana a cada lado está formada, es cuadrilátera y está formada por arriba el esfenoides y el ala del vómer, o esfenoides y vómer. ¿Ya? Abajo está el hueso palatino, su lámina horizontal. Lateralmente está el esfenoides, o específicamente el ala medial de la apófisis pterigoides. Y medialmente está el hueso vómer. Ahí lo puedes ver, los cuatro límites. Este dibujo ya lo conoces, es un dibujo de una serie, es un anime específicamente, y esto lo muestran en una parte donde un ser gigante, que son los llamados titanes, este ser se arrastra y pierde toda la parte anterior de su cara, de su cabeza, y simula un corte coronal en la cabeza. Entonces tú aquí puedes ver un corte coronal de la cabeza, pero no está tan correcto anatómicamente, entonces lo que hice fue corregirlo, y aquí lo puedes ver. Y aparte que le quité la sangre, puedes ver los tres cornetes, ¿ya? Primer cornete o inferior, segundo o medio, y el tercer cornete o superior. Puedes ver las cavidades nasales, bueno, también ves el cuerpo de la lengua, los senos maxilares, los senos frontales y las celdillas etmoidales. Aquí las celdillas etmoidales están representadas bastante grandes, no son de esta magnitud, tan grandes en realidad, pero sí tienen esa posición, están laterales a las cavidades nasales. Y por supuesto que son laberintos, o sea, realmente no son cavidades grandes. Las cavidades más grandes son los senos maxilares, así son bien grandes. Las celdillas etmoidales son celdillas, como dice su nombre, o sea, son pequeñitas, un montón. Y puedes ver que la región nasal se relaciona lateralmente con la región orbitaria, donde se encuentran los músculos extraoculares, por ejemplo. Entonces, los senos paranasales son divertículos de las fosas nasales y se caracterizan porque se abren en las cavidades nasales mediante orificios, además están revestidas por mucosa y contienen aire. Esas tres características son de los senos paranasales. Tienen aire, o sea, son cavidades neumáticas, están revestidas por mucosa y se comunican, se abren en las cavidades nasales. Quiere decir que cualquier otra cavidad neumática que contenga mucosa y que tenga aire en su interior, pero que no se abra en las cavidades nasales, no es un seno paranasal. Un ejemplo de este son las celdillas mastoideas que están en la porción, en la apófisis mastoides del hueso temporal. Estas no se comunican con la región nasal y por lo tanto no son senos paranasales. También se llaman cavidades anexas de las fosas nasales. Ahí puedes ver en el corte coronal, puedes ver el seno maxilar, el seno frontal y las celdillas etmoidales, así como los cornetes. El seno esfenoidal se ve en la parte posterior, ya lo viste en este dibujo de aquí. El seno esfenoidal, que es uno por cada lado, y el seno frontal también se ve en este corte, que es un corte sagital, o sea, un corte de adelante hacia atrás. Seno frontal y seno esfenoidal. Y ya sabes por qué aberturas terminan sus secreciones, que es moco, en las cavidades nasales. Y con eso terminamos región nasal y pasamos a región del oído.